A continuación, Alegría de Vivir. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir. Hola queridos amigos, bienvenidos a Alegría de Vivir. Qué gusto tenerles de aquí, realmente este programa ha cumplido ya un año y para mí es un deleite saber que podemos llegar a ustedes con temas interesantes, con invitados que aportan. Es un espacio muy rico, así que si tienen cualquier sugerencia no duden en comunicarse conmigo a través de mi Twitter, Alegría Crespo, y Facebook e Instagram, Educar con Alegría, porque realmente este programa es para ustedes. Hoy tenemos un tema súper importante y que debe ser aclarado urgente. Muchos de ustedes lo saben, pero seguramente no lo tienen tan definido, y es el tema de la depresión, ¿no es cierto? Más allá de temas psicológicos, que lo vamos a tratar con una experta a quien quiero y admiro mucho, que es Diana Robalino, psicóloga clínica especializada en adolescencia y niñez. Así que bienvenida, Diana, qué gusto tenerte aquí. Gracias, Ale, igual muchas gracias por la invitación. No, siempre es un gusto tenerte y hemos trabajado juntas. Yo conozco a Diana porque es profesora y realmente forma a estudiantes. Imagínense la responsabilidad que tiene de transmitir sus conocimientos, además de su consulta privada. Sí. Y entonces yo le decía a Diana que me surge la inquietud porque he visto a través de redes sociales cierta desinformación que me preocupa, porque además es preocupante, porque puede tener repercusiones sumamente fuertes sobre la depresión. Vamos a comenzar preguntando a Diana, ¿qué es la depresión? Claro, la depresión es una enfermedad y está catalogada como un trastorno dentro de los trastornos avalados, se puede decir, por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son sus síntomas? Especialmente la tristeza ya por mucho tiempo, pero no es el único síntoma, ¿no? Hay varios signos y síntomas. El desinterés en actividades que la persona hacía desde antes, trastornos en el sueño, trastornos en la alimentación, varias dificultades que empieza a tener en la adaptación también a los diferentes ambientes en los que se desenvuelve generalmente la persona. Entonces van sumando algunos síntomas y signos que hay que ver primero, gravedad, intensidad y obviamente si es que van manteniéndose en el tiempo. Perfecto. A ver, te voy a hacer algunas preguntas como pensando que quisieran saber nuestros televidentes. Uno, ¿es hereditario? Sí, hay un factor genético donde sí hay cierta prevalencia de que si tuvimos padres depresivos, hay riesgo de también padecerlo. Hay más propensión. Sí, hay mayor riesgo. Hay mayor riesgo. Sí. Dos, actualmente los adolescentes, niñez y adolescencia, ¿son más propensos a la depresión o no? ¿Y por qué? Todos somos, si hablamos en población, general, todos somos propensos, ¿no? Va a depender de las circunstancias y de la manera de cómo actuamos, sí, frente a las circunstancias, de diferentes herramientas, defensas que podamos ir construyendo también a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, tiene una base neurológica, también una base neurocognitiva, de neurotransmisores que se evidencia cuando la persona obviamente está dentro de He leído que el litio es lo que hace falta en el cerebro. Debe haber más, yo no soy médico ni mucho menos, pero me gusta el tema. Y entonces, cuando se compensa a través de medicación, se logra balancear. ¿Es esto cierto? Sí, son dos neurotransmisores básicos, entre algunos, pero básicos, que están dentro de este proceso de la depresión, que es la disminución tanto de la dopamina y también aumento del neurotransmisor que está encargado del estrés.
¿sí? Entonces aumenta disminuye la dopamina, que es la que está relacionado a los estados de placer, de alegría, se puede decir, y también disminuye las defensas frente al cortisol, que se genera cuando estamos en estrés. Entonces aumentan estos neurotransmisores y nuestro cerebro empieza a actuar de diferente forma, especialmente en dos áreas, que es el lóbulo frontal y la parte emocional, que es el sistema límbico. Entonces hay esta base definitivamente a nivel neurológico, no es solo un estado de frente a la vida, sino que también sí hay esta... Ahora, debe haber también detonantes, es decir, una ruptura amorosa, un fracaso laboral, bullying en la etapa escolar, la muerte de un familiar, que esto me parece importante saber. Esta circunstancia en particular, pongámonos, la muerte de un familiar, al no saber cómo enfrentarla, y también se implanta mucho en nuestro inconsciente, porque es así, podría ayudar a la segregación o a la disminución de químicos en el cerebro y dar paso a una depresión. Sí, definitivamente es un poco ahí que es primero el huevo o la gallina, ¿no es cierto? Ahí van a haber eventos detonadores, definitivamente, dependerá de la edad también de la persona para que unos eventos sean más importantes que otros, pero la tristeza es normal, creo que es importante diferenciar también. Se nos murió un familiar. Por supuesto. Exacto, porque también hay que diferenciar, ¿no es cierto? Es un sentimiento que lo vamos a experimentar frente a diferentes acontecimientos. ¿Cuándo es que se convierte en una enfermedad, en un trastorno? Cuando no se la puede ya controlar por algún tiempo, ¿sí? Es decir, que estos estados de tristeza, de desánimo, de desinterés, no podemos nosotros hacer nada porque algo no nos permite, entre comillas, ese algo, y se va manteniendo en el tiempo. Por eso, para poder diagnosticar nosotros es un check importante el tiempo en que la persona se ha mantenido en ese estado. ¿Y cuál sería un tiempo que tú dices, bueno, esto ya se pasó de lo normal? Los manuales en eso te dan claramente el tiempo. Generalmente se habla de 2 semanas a un mes de que mantenerse en ese mismo estado. Mira, pero es poco, en realidad. O sea, yo hubiese pensado que eran 3 meses, no sé. Es que depende, por eso te digo, de los manuales. En otros se requiere de 6 meses, por ejemplo, ¿sí? Otros de 1 año, ¿sí? Pero no podemos hablar que se puede mantener en un mes en ese mismo estado de incapacidad para adaptarse a los ambientes en los que estaba la persona. Por ejemplo, querer estar todo el día en la cama metido, refugiándose de todo, ¿no? Con la cobija tapada y sin querer salir de ahí. Ese es un estado de... No querer salir de la casa, no querer hablar con nadie, no comer o comer mucho, no poder dormir o dormir mucho, ¿sí? Entonces... no es, uno dice, sí, en algunos días esto es normal, pero va avanzando y no podemos dejar que avance porque hay también estados de momento de depresión, episódicos de depresión se los llama, y ya luego puede llegar a una depresión mayor. Hay también grados de depresión. Eso es súper importante saber. ¿Cuándo debemos acudir al médico? Cuando empezamos a darnos cuenta que en niños ir a la escuela, ir al colegio ya no está siendo dentro de la rutina normal, no quiero, empiezan a inventarse, por ejemplo, excusas de dolor de estómago, de cabeza, y no quieren irse a la escuela, entre otros síntomas que ya vamos a hablar. Y en los adultos ya no querer ir a trabajar, no sentirse con ganas, desinterés. Y ni siquiera trabajar, sino posiblemente un sábado salir a caminar o ir a hacer compras o ver a tus familiares o a tus amigos, ya no quieres nada. En sus actividades normales, no querer hacer nada. ¿La ansiedad es parte de la depresión están aisladas, digamos? No, sí, se relacionan definitivamente. ¿Pero alguien ansioso puede estar deprimido o no? Tenemos que ver ahí cuál es el trastorno primario, ¿no es cierto? La depresión puede tener síntomas de ansiedad o un trastorno de ansiedad puede tener síntomas de depresión. Sí, entonces tenemos que ver e indagar cuál es ahí el trastorno primario que causa. El estrés es un disparador, definitivamente. Totalmente. Eso hay que escuchar a Diana el día de hoy, porque yo también me incluyo en ese saco, en ese costal,
porque el estrés es parte de la vida diaria y no nos damos cuenta, posiblemente hasta que llegamos nuevamente a casa después de una rutina larguísima todo el día, de incluso apretarnos la mandíbula, sentir mucho dolor en la espalda, sentir hiperventilación por la cantidad de trabajo que tenemos o porque estamos atravesando por alguna situación. Es decir, también debemos detectar nosotros dónde está nuestro estrés, ¿no? Y a qué le estamos dando demasiada importancia y que nos está menguando, quitando la fuerza. Yo creo que eso también viene de una autoevaluación de nosotros, de si somos padres con nuestros hijos y si somos docentes, identificar qué estudiante tiene un cambio de comportamiento y lo ves muy bajoneado, apático, triste, digamos que quiere estar aparte. Tenemos una responsabilidad de cuidarnos mutuamente y por eso es tan importante aclarar este tema de la depresión. ¿Qué se puede hacer, Diana, para, bueno, uno, prevenir? Dos, saber tratar. Me refiero más a cuando tú no estás deprimido, sino tu hijo, tu alumno, tu amigo, tu sobrino, alguien de tu entorno, y cómo poder manejarlo asertivamente. Mucha gente te dice, no, pero no estés triste, no llores, no pasa nada, ya pasó, ya vas a conseguir otro novio, otra novia, ya vas a conseguir... A ver, no se trata solo de eso, la persona está deprimida. Entonces, es importante saber cómo actuar, cómo reaccionar frente a alguien que lo vemos así. Sí, creo que un punto importante es la red de apoyo que tenga la persona, sea niño, adolescente o adulto. Es decir, los padres pueden evidenciar si es que su hijo está empezando a dar cuenta de estos síntomas y signos, pero también en escuela, porque es un tiempo bastante que pasan en este lugar, ¿no? Entonces, si la profesora no comunica también que le ve con otro tipo de comportamiento al niño, a sus padres, tampoco los padres podrían estar pendientes. Es un trabajo en conjunto. Entonces yo creo que en primera instancia es una red de apoyo fuerte, que podamos evidenciar, que podamos acercarnos a nuestros hijos, que podamos conversar con ellos, que yo creo que por el hecho también de los tiempos que ahora tienen los padres, se les dificulta estar en el cómo estás, cómo te sientes, porque ya no estás haciendo lo que hacías antes. ¿Me puedes decir que por qué con esta persona ya no te ves? Si es que ya estamos hablando de adolescentes, ¿por qué solo pasas aquí? O sea, creo que es importante también tomarse el tiempo necesario para escuchar a esos hijos en cuanto a sus sentimientos, porque sí, pasa mucho, eso ya te debe pasar, ¿no es cierto? Pero es que validar sus emociones, validar el diálogo permanente, conocer a tu hijo. Debes conocer a tu hijo, porque yo veo que actualmente no nos damos la pausa para mirar a los ojos a nuestros hijos y decirle ¿cómo estás? Pero no cómo te fue en el día y cuéntame rápidamente, sino cómo estás tú, cómo te sientes, ¿estás contento en la escuela o en el cole? ¿Tienes amigos? ¿Te sientes respaldado? ¿Qué sientes con tu profesora? ¿Qué sé yo? ¿Cómo podemos mejorar nuestra relación? Porque a partir de eso, y también nosotros de abrirnos como padres, para que haya un diálogo, que yo creo que hoy en día se necesita a gritos el diálogo entre padres de hijos. Y dos cosas, a veces el cómo te sientes no es el general, ¿no? De cómo te fue hoy, bien o mal, sino cómo te sientes con respecto a cierto acontecimiento. Exacto. Cómo te sientes con respecto a cierta persona. Porque cuando se lanza también la pregunta muy general, la respuesta es la bien, general de todos, ¿no es cierto? Bien, más o menos, mal. Ya está, ahí queda. De acuerdo. ¿Sí? Entonces hay una variedad de sentimientos que también podríamos utilizar para poder catalogar ese evento, esa situación, y eso nos va a abrir más el campo, ¿no? Y definir emociones, ¿no? Exactamente. Que cuesta mucho. Estoy frustrado, estoy ansioso, estoy preocupado, estoy triste, estoy desesperanzado, qué sé yo. Me siento impotente de hacer algo. Claro, o sea, yo creo que hasta como adultos nos cuesta a veces identificar qué es lo que nos está pasando, ¿no? Por otro lado, sí, tú como psicóloga clínica, ¿cómo ves la influencia o la afectación de las redes sociales sobre la depresión? En los adolescentes ahorita tiene una gran influencia, ¿no? El hecho de que viene a ser el medio de comunicación de ahora de los jóvenes, las redes sociales, es decir, por medio de la foto y de cuántos me gustan, me siento aceptado, por ejemplo, con mi grupo de amigos, y si no tengo todos los me gusta,
podría llevarnos a la depresión. Tristemente, sí, siempre y cuando, siempre y cuando, entre comillas, no haya una red de apoyo que pueda retroalimentar, que no es la única fuente de aceptación, ¿no es cierto? Hay también el contacto uno a uno, que los jóvenes ahora se están olvidando. Sin embargo, sí es una de las causas ahora que podría llevarnos por supuesto, y no solamente creo yo en adolescentes, sino en adultos, posiblemente, en cuanto, por ejemplo, una ruptura amorosa y seguir viendo cómo la persona, porque además uno no postea lo triste que está, sino lo lindo que ha logrado, o que le fue bien en el trabajo, o si se fue de viaje. Entonces la otra persona percibe que su expareja, por decirlo así, ya superó todo. Sí. Y te haces una falsa imagen de una realidad que no realmente no llega a ser real, de una falsa realidad. Entonces yo sí creo, y tomando en cuenta mi percepción, que nuestra vida de adolescentes, posiblemente de mi generación X, fue distinta en cuanto a te sentías aceptado porque estabas presente en el grupo presencialmente, sí, o no, así de sencillo. Había altercados, había peleas, había sufrimientos, había rechazos, por supuesto, parte de la vida. Pero hoy, para los padres también es sumamente complejo, porque deben saber el entorno virtual de sus hijos y saber con quién están chateando, a quién están viendo, digamos, con quién tienen interacción. Sí. Entonces sí tenemos una responsabilidad mucho más grande. Y un poco ahí es una línea súper delgada en qué tanto invade la privacidad de su hijo y qué tanto necesita, obviamente, saber con quién se está llevando y de qué está hablando, ¿no es cierto? Entonces es complejo. ¿Cómo un poco se sostiene eso con la comunicación? De acuerdo. Y prima la seguridad sobre la privacidad, pero con delicadeza y respeto, ¿no? Yo siempre que hablo de esto pienso que hay una palabra que es esencial, Diana, que es el discernimiento. El discernimiento, que tu hijo sepa discernir qué le va a hacer bien y qué no. Pero eso empieza desde pequeños. Eso empieza ¿sí? Eso te quería justamente ahora preguntar. ¿Cómo tú podrías aconsejar, en este caso, a los padres de familia para prevenir a través de una crianza asertiva? Sí, yo siempre digo que en la adolescencia un poco se evidencia cómo hemos criado a nuestros hijos en la niñez, ¿sí? Van a haber dificultades para todos, obviamente, pero un poco las herramientas que nosotros les hayamos entregado en la niñez lo van a usar en la adolescencia y obviamente también en su adultez. ¿Qué implica que en la niñez les enseñemos poquito a poquito, de acuerdo a su edad, a ser independientes? Así es. ¿Sí? Autónomos, a que los diferentes problemas en la rutina que se van presentando diariamente los puedan resolver los niños mismos. Porque hablamos de padres también que por varias circunstancias les damos resolviendo todo y les dejamos a niños indefensos que no saben, que cuando ya no están con sus papás y cuando ya son adolescentes y se tienen que de alguna forma defender con sus compañeros por cualquier circunstancia, no saben cómo hacerlo. Entonces empiezan a deprimirse, empiezan a reaccionar no adecuadamente y no asertivamente porque no me dieron las herramientas necesarias desde cuando yo era pequeño. ¿Sí? Entonces viene a ser a crear niños independientes, y yo siempre les digo a los papás, en nuestra buena intención de quererles, de protegerles y de que no les pase nada, a veces no actuamos bien porque les estamos creando a seres humanos inútiles. Y la sobreprotección desmedida, según lo que yo he leído, las dos somos pedagogas, tú más en el área psicológica, la sobreprotección es tan dañina incluso como el abandono. Sí, es decir, en la misma dimensión. En la misma dimensión, debemos darnos cuenta de eso, que no puedes sobreproteger a tu hijo, menos aún en un mundo que exige personas autónomas, independientes, con pensamiento crítico, que sepan discernir, que sepan dialogar, que sepan contarte sus problemas, porque hay confianza, pero no hay sobreprotección. Lo que no tiene sobredosis es el amor. El amor se puede manifestar, digamos, de la manera más desmedida, porque eso solamente generará seguridad, pero no a través de la sobreprotección. Entonces diferenciemos
cómo estamos dando ese amor entrañable e infinito a nuestros hijos con el fin de también darles herramientas de autonomía, ¿no? Yo aumentaría ahí una característica más, que sepan escuchar, ¿no es cierto? Los padres. Y los hijos y también. Los hijos, por supuesto. ¿No es Por eso cierto? hay que crear rutinas. Exacto, o sea, yo veo cuando llegan al consultorio papás preocupados, obviamente, pero que quieren imponer lo que ellos dicen. Y cuando nos sentamos, le digo, ¿han escuchado qué quieren su hijo? Es que no, esto tiene que ser así. No. Pero escuchemos, ¿qué siente? Entonces, como que se les abre ahí un espacio que jamás se había dado antes. Imagínate, Ujú. porque posiblemente así fuiste criado, Sí. pero no debes replicar eso en tu hogar. Sí. Entonces, la paternidad es una carrera de resistencia y de responsabilidad total, la más larga de la vida. Y si ya elegimos ser padres, hagámoslo bien. En este caso, hablando de la depresión, conozcamos a nuestros hijos, démosles herramientas para ser autónomos, que es lo que nos está diciendo nuestra experta Diana Robalino el día de hoy. Ahora, como adulto, cuando tú te sientes entonces triste, apático, inapetente o muy apetente, sin ganas de nada, yo creo que todos hemos pasado alguna vez por ahí. Alguna vez tal vez algunos caímos en depresión, otros no saben lo que es. No por esto hay el derecho a juzgar a nadie ni ponerte en los zapatos del otro. Hay una frase que a mí me encanta y es que mientras no haya recorrido, no te pongas mis zapatos o mientras no haya recorrido mi camino. Es decir, debes de haber pasado todo lo que esa persona Claro. pasó para lograr entender lo que está pasando, ¿no? Sí. ¿Cómo debemos diferenciar cuándo debemos ir a un psicólogo y cuándo debemos de ir a un psiquiatra? Ya. ¿Okay? ¿Y cuáles son las diferencias? Ya. ¿Cuándo debemos acudir en ayuda? Cuando sintamos que no hay alguien dentro de nuestra red de apoyo, amigos, padres, compañeros de trabajo incluso, que nos puedan dar algo que nos empuje. Porque muchas personas van a querer hacer algo, ¿no es cierto? Pero ni eso empieza a ser algo óptimo o positivo que me ayuda a salir. Entonces ahí necesitamos la ayuda del profesional y obviamente también cuando se está manteniendo en el tiempo. ¿Qué es el psicólogo? ¿Qué es el psiquiatra? Y vale la pena hacer esa Sí, diferenciación, Sí. ¿no? El psicólogo, los dos son profesionales que van a trabajar con sentimientos, emociones, sin embargo el psicólogo va a tratar de analizar dichos sentimientos y de alguna manera trabajar en la causa de esos sentimientos para que se pueda superar y de alguna forma también no repetir. A través de terapia. Exacto, a través de varias sesiones. Sí, exacto, y ¿sí? distintos tipos de acercamientos, ¿no? Y digo esto de varias sesiones porque muchas veces suponen que en una sesión ya va a estar. se curó. No es así, ¿no? Por un lado. Ahora, el psiquiatra lo que nos va a ayudar dentro de esto tiene que ver con medicamentos, ¿sí? El psiquiatra va a poder prescribir. Posiblemente el psicólogo ya te direcciona a un psiquiatra cuando ve un caso. Y a eso voy, ¿no? Okay. Los dos tipos de tratamientos tienen que ir a la par. No solo va a funcionar lo del medicamento, porque necesitamos también analizar esas emociones, ¿sí? Y vamos a analizar esas emociones, pero muchas veces, y porque tiene un bagaje obviamente neurológico, vamos a necesitar de esa medicación. Entonces son dos terapias a la par que tienen que ir para poder ir hacia el objetivo, que es tratar de superar este trastorno. Bueno, yo creo que todos los datos que nos has dado hoy nos sirven muchísimo, nos alertan para estar pendientes de posiblemente dices, ¿qué le está pasando a mi hijo? Le veo tan decaído, pues acude a un especialista, ¿no? Sí. Un psicólogo para saber qué debes de hacer, y si te remiten a un psiquiatra o tú mismo no permitas tener una mala calidad de vida pensando que no logras superar algo que no entiendes por qué estás así. Posiblemente estás pasando por una depresión. Y hay que agarrar al toro por los cuernos, como se dice, para enfrentar el problema y hacerlo bien. Así que bueno, Diana, un mensaje final para nuestros televidentes. Ir al psicólogo, aunque puede tener miedo a la persona en un primer momento, muchas veces es necesario.
esto ayuda a que podamos entendernos a nosotros mismos, trabajar muchas situaciones de ese momento y también del pasado que nos va a poder hacer entender por qué nos pasa esto y también conseguir herramientas para salir adelante. Excelente. Entonces, muchos tienen miedo, pero yo siempre cuando llegan al consultorio les digo, gracias por venir, porque es un acto de valentía también venir al psicólogo, ¿no? Pero no tengan miedo, eso sería mi mensaje. Qué bien, no tengamos miedo porque valiente es el que reconoce, incluso que tiene miedo y lo enfrenta, así que gran mensaje de Viana Robalino, psicóloga clínica el día de hoy. Gracias por su sintonía, por estar pendientes de Alegría de Vivir. Recuerden que la vida es un ratito y este ratito tenemos que vivirlo bien. Cuídense y que estén muy bien. Chao. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir.